Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a nuestro tiempo, alrededor del tema el orden de la creación. Es que tendremos compañerismo alrededor del programa divino y leemos en el Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, capítulo 1, verso 1 al 3, lo que nos dice. Vamos a ver, capítulo 1, verso 1 al 5, vamos a leer eso completo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El orden de la creación. Dios tiene un orden para todas las labores que Él lleva a cabo. Y su orden ya Él lo estableció en su mente, y Él tiene ordenado todo lo que Él va a llevar a cabo. Y ahora, en el orden de la creación divina, antes de la creación solamente estaba Dios. Dios, el Espíritu Eterno, pero en Él habían pensamientos, atributos de tener hijos y de tener un universo completo. Todas esas cosas estaban en la mente de Dios como un atributo divino. Y lo primero visible que salió de Dios fue su cuerpo teofánico. Esa teofanía salió de Dios mismo y fue un cuerpo llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. De sí mismo salió ese cuerpo, el Logos, la Shekinah, el cual también ha sido visto en la forma de un hombre, de un ángel, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Él es el Verbo que era con Dios y era Dios. Y ese cuerpo fue lo primero que fue visto, y en él estaba todo el programa de la creación divina. Y ese cuerpo es el cuerpo teofánico de Dios. Y ahora todo eso estaba en Dios y en la mente de Dios. Por lo tanto, vean ustedes cómo Dios se hizo en la forma de un hombre. Ese cuerpo teofánico salió de Dios
Y por eso es que cuando Dios creó al hombre, lo hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Lo más que se parece a Dios, ¿quién es? El hombre, el ser humano. Y lo más que se parece al ser humano es Dios. Y ahora podemos ver que Dios, antes de crear el universo, lo primero visible que apareció fue ese cuerpo teofánico de Dios que salió de Dios mismo. Y es el cuerpo teofánico de Dios. Luego, Dios continuó su labor. Dios, vean ustedes, fue a crear el universo completo, pero desde su cuerpo teofánico. Por eso es que en San Juan capítulo 1, verso 1 y adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando no había nada, es solamente Dios. Vean, Dios se hizo visible en esa forma, en esa teofanía que salió de Dios, llamado el Logos, que salió de Dios, el Verbo que salió de Dios. Y Dios en ese cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, estando ahí Dios, en ese cuerpo no había nada más, nadie más, solamente Dios. Y Dios comenzó su obra de creación. Él creó ángeles, cuerpos, como su cuerpo teofánico, así son los ángeles, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y Él creó los ángeles, los querubines, los arcángeles, serafines, todo lo creó Dios, todo viene de Dios, son atributos divinos, estaban en Dios y vinieron a existencia de Dios. Desde su cuerpo teofánico, Dios fue creando, fue llevando a cabo toda esa labor. Y creó los cielos y la tierra y colocó a Adán en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo donde Dios estaba. Y en esa tierra, luego Dios le creó un cuerpo físico del polvo de la tierra. Pero antes de crear ese cuerpo físico del polvo de la tierra, Adán estaba aquí en la tierra, pero en otra dimensión. Por lo tanto, no podía tomar los frutos del campo para cosecharlos y comer, porque en el cuerpo teofánico no se come. Y estaban aquí en la tierra, Dios estaba con él también, en su cuerpo teofánico, o sea, en otra dimensión. Y luego Dios, luego de crearle ese cuerpo teofánico a Adán, a imagen de Dios, o sea, conforme a ese cuerpo teofánico de Dios, que es la imagen de Dios, la imagen visible de la sexta dimensión. Y luego le creó el cuerpo del polvo de la tierra a Adán, y colocó allí a Adán, alma viviente, con el cuerpo teofánico lo colocó en ese cuerpo de carne, y ahí estaba él
espíritu masculino y femenino, y luego Dios tomó del costado de Adán y le formó una compañera a Adán, y tomó el espíritu femenino de Adán y lo colocó en ese otro cuerpo. Ahora podemos ver toda esa creación, y luego podemos ver que en el huerto de Edén estaba el bien y el mal. Allí estaba Cristo y estaba el diablo. Ambos estaban en cuerpos espirituales. Dios estaba en su cuerpo teofánico. Dios todavía no se había hecho un cuerpo de carne para sí mismo. No se había creado un cuerpo de carne, lo cual realizó cuando creó en el vientre de María un cuerpo, una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y fue formado así el cuerpo de Jesús, por creación divina, en el cual moró Dios en toda su plenitud. Ese es el cuerpo físico de Dios. Y el cuerpo teofánico de Dios es llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Y ese cuerpo teofánico de Dios estuvo dentro del cuerpo físico llamado Jesús. Por eso Jesús decía: el Padre que mora ¿dónde? En mí. Él hace las obras. Y ahora Dios estaba con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo llamado Jesús, del cuerpo de carne. Ahora en el huerto del Edén, Dios todavía no tenía su cuerpo de carne llamado Jesús. Estaba en el cuerpo teofánico, y estaba en el huerto del Edén, visitaba a Adán todos los días. Y Adán, por cuanto era un profeta y tenía las dos conciencias juntas, podía ver en la sexta dimensión y hablar con Dios, con el verbo que era con Dios y era Dios. Y ese ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo teofánico, es el árbol de la vida mencionado allí. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es Satanás, el diablo, el cual estaba también en espíritu allí. No tenía un cuerpo de carne, pero vean ustedes, para poder comer o del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida, tenían que hacerse carne, uno de los dos. O sea, obtener un cuerpo de carne. Y Dios todavía no se había creado su cuerpo de carne, no se había hecho su cuerpo de carne. Y el diablo, por cuanto no es un creador, no podía crear un cuerpo de carne. Por lo tanto, la serpiente, que es el eslabón perdido que la ciencia busca, que es el animal más cercano al ser humano, el cual era como el ser humano, excepto que no tenía alma, en la serpiente, uno de los miembros de esa familia animal, el diablo se metió, y por medio de la serpiente, que era el animal más astuto, sedujo a Eva, engañó a Eva e hizo que Eva pecara. Y luego Adán, viendo la situación, recibió a Eva, y él se hizo pecado por Eva al recibirla, y vino a ser culpable también de pecar, porque él también pecó. Y por consiguiente toda la raza humana descendiente de Adán iba a ser mortal. Y el mismo Adán y Eva vinieron a ser mortales al pecar, porque la paga del pecado es muerte. Dios se lo había advertido: el día que comas, morirás. Y ahora vean ustedes cómo en el Génesis están los símbolos de todas esas cosas que allí sucedieron. Está el símbolo
de Cristo el árbol de la vida eterna. ¿Por qué? La vida eterna es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no hay un árbol literal de vida eterna. Pero Cristo es representado en un árbol de vida eterna. Y es también representado en una roca, la roca de agua de vida eterna. Perdón, Cristo es representado en también un cordero, el cordero pascual. Pero Cristo no es un cordero, un animal. Ni un animalito tampoco es el que quita los pecados. Los animalitos que ofrecían allá en el Antiguo Testamento solamente con su sangre cubrían los pecados en lo que llegaba el Cordero perfecto Jesucristo, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y ahora vean ustedes también, encontramos un sinnúmero de símbolos que representan a Cristo. Por ejemplo, el león de la tribu de Judá. Cristo es representado en el león, pero no quiere decir que Cristo sea un león, ni quiere decir que un león literal es el rey de Israel, sino Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vean ustedes cómo los símbolos del Génesis se parecen mucho a los símbolos del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí están los símbolos de las cosas que sucedieron al principio. Cuando se nos habla de 7 días allí, son 7 días delante de Dios, que para los seres humanos son 7,000 años. Y ahora, ven ustedes cómo es un misterio el origen del ser humano. La ciencia todavía no ha podido conseguir el origen del ser humano. Lo está buscando en los animales y miren ustedes, el origen del ser humano está en Dios. Fue creado por Dios el ser humano, pero se mezcló allá en el Génesis cuando la raza humana pecó. Ahora, de la serpiente no quedó nada de cómo era antes de ser maldecida por Dios. Con la maldición, la serpiente vino a ser un reptil y ni las piernas, ni los brazos, ni siquiera el habla le quedó a la serpiente. Por eso es que el diablo es representado en la serpiente, porque el diablo se hizo carne en la serpiente, allá en el Génesis, en uno de las razas de la serpiente se hizo carne para engañar a Eva. Por eso el diablo lleva el tipo y figura de la serpiente. Donde quiera que es mencionado el diablo, se tipifica también con la serpiente. Se le llama la serpiente antigua. En Apocalipsis capítulo 12 se habla así del diablo. Ahora podemos ver que Dios sabía todo lo que iba a suceder, pero en Dios habían atributos, hubo atributos de Salvador, de Sanador, atributos de Redentor, y para esos atributos ser manifestados, alguien tenía que perderse y alguien tenía que enfermarse. La enfermedad no podía entrar a la raza humana sin la raza humana caer. Y la caída vino por el pecado. Y perdió el derecho a la vida eterna y a la salud eterna y a la felicidad eterna y a todo lo eterno que Dios le había dado y al título de propiedad, el cual regresó a la diestra de Dios, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, en la diestra de Dios. Perdió el derecho a Adán de ser el rey de este planeta Tierra para siempre. Y solamente pudo vivir unos 930 años, bastantes años. Cualquiera de nuestro tiempo desearía vivir todos esos años, pero ¿de qué le vale al hombre vivir tantos años
sin tener la vida eterna, sin tener a Cristo su Salvador, de nada le serviría. Y ahora vean ustedes, no es cuántos años usted vive en la tierra, sino que reciba a Cristo como su Salvador en el tiempo que usted vive y lave sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu y obtenga el nuevo nacimiento. Por causa de la caída del huerto del Edén, el ser humano necesita un nuevo nacimiento. Y así, una nueva creación se lleva a cabo. Una nueva creación que lleva a cabo Jesucristo, el segundo Adán. Y por medio de Jesucristo, el segundo Adán, obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en una nueva creación con vida eterna. Y ahora vean ustedes cómo esta nueva creación viene con vida eterna y obtiene primeramente el cuerpo teofánico, como Adán había obtenido el cuerpo teofánico primeramente, para en el día posterior obtener nosotros el cuerpo físico y eterno y vivir por toda la eternidad con Cristo nuestro Salvador, y así ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y así estar manifestados como hijos e hijas de Dios y estar con nuestro Dios Todopoderoso, el cual nos ama y nos ha dado a Cristo, el Cordero de Dios, para quitar nuestros pecados. Nos ha dado su propio cuerpo en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados y para restaurarnos, redimirnos a la vida eterna, colocarnos nuevamente con vida eterna en el reino de Dios. Y ahora, así como al principio hay en la creación, cuando Dios había creado los cielos y la tierra, dice luego pasaron miles o millones de años, o trillones de años, no sabemos, pero luego encontramos la tierra desordenada y vacía, y cubierta de agua, y las tinieblas estaban sobre la tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y estaba el Espíritu de Dios ahí moviéndose y llevando a cabo un programa, hasta que surgió todo en la tierra y fue establecido en la tierra tanto la luz como los árboles, como también los peces, como también los animales. Vean ustedes, Dios separó las aguas de las aguas, colocó las aguas aquí en la tierra en grandes cantidades, lagos o mares, y otras las colocó arriba en el aire, y llamó Dios a la tierra seca, tierra, y a las aguas llamó mares. Y así podemos ver cómo Dios fue preparando toda la tierra para luego traer al ser humano en carne humana a esta tierra. Pero vean ustedes, antes de Adán venir a esta tierra en carne humana, ya él tenía su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y antes de Jesús venir a esta tierra en carne humana, ya él tenía su cuerpo teofánico desde antes de Adán. Pues él dice, antes que Abraham fuese yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cómo lo vio y se gozó? Cuando vio a Elohim con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel. Elohim era Jesucristo en su cuerpo teofánico. Como también Melquisedec, que le había parecido antes a Abraham, era el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Dios en su cuerpo teofánico visitando a su amigo Abraham. Y ahora, vean ustedes cómo todo esto ha sucedido y el ser humano todavía no ha podido descubrir cuál es su origen,
por la vía de la ciencia, porque la vía de la ciencia viene por medio del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea que viene por medio del que engañó a Eva. Pero por medio de la ciencia de Dios, que viene por medio del árbol de la vida, por medio de Cristo, podemos obtener el conocimiento de nuestro origen y podemos ver que somos hijos e hijas de Dios y que hemos venido de la séptima dimensión y estamos manifestados en esta tierra en medio de una raza caída, y por eso nuestro cuerpo es mortal, corruptible y temporal. Pero hemos entrado en el programa divino de la restauración de la raza humana, en la cual Cristo ha comenzado esa restauración, llamando y juntando a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, para llevar a cabo la creación de una nueva raza. Es una nueva raza la que Cristo está creando, porque ya la raza del Génesis cayó de la vida eterna y de todas las bendiciones de Dios, y ahora Cristo está creando una nueva raza, y por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, obtenemos el perdón de nuestros pecados y recibimos su Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Y así entramos al reino de los cielos y obtenemos la luz de la vida eterna. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Por eso recibimos su Espíritu Santo y obtenemos un cuerpo teofánico de luz, el cual es parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y vean ustedes, ya dice San Pablo en Efesios y en otras cartas de San Pablo y de otros apóstoles, nos dice que ahora somos hijos de luz. Hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Ahora hemos obtenido un cuerpo de luz, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y ahora pertenecemos a una nueva creación. El espíritu que antes habíamos recibido al nacer de nuestros padres terrenales no era un espíritu de la sexta dimensión. Por lo tanto, siendo un espíritu de otra dimensión, teníamos un problema porque nos inclinaba hacia el mal. Por eso se requería un nuevo nacimiento. Y ahora, ven ustedes, Cristo dice que hay unos que son hijos de luz y hay otros que son hijos de las tinieblas. Y nos dice, nos habla de la luz en la persona, o de las tinieblas en la persona. Y por eso es que se requiere recibir a Cristo, la luz del mundo, para andar en su luz y andar y tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, del cuerpo de luz. Y cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, saldrá del trono de intercesión, hará el reclamo de todos los que le ha redimido con su sangre y por los cuales ha hecho intercesión en el cielo, y resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Y ese cuerpo de luz, espíritu de luz, el espíritu teofánico, morará en el cuerpo eterno y nunca moriremos, porque ya no tendremos 4 rayos de luz, que es lo que recibimos cuando hemos nacido por medio de nuestros padres terrenales, y a medida que pasan los años se van agotando, se van apagando esos rayos de luz,
Y cuando ya la persona tiene 65 años, ya solamente le queda un rayo de luz cósmica. Y cuando se le sigue agotando, la persona sigue decayendo a tal grado que luego tiene que morir. Se le apaga el último rayito de luz. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el cuerpo teofánico, que es un cuerpo de luz, y si muere nuestro cuerpo físico, vamos en ese cuerpo teofánico de luz a la sexta dimensión, y allí vivimos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, en donde resucitaremos y viviremos con nuestro cuerpo teofánico dentro del cuerpo que Cristo nos dará, un cuerpo eterno y glorificado, y ya entonces no se nos apagarán los rayos de luz, porque tendremos ese cuerpo teofánico que nunca se apagará. Esa luz que nunca se apagará. Un cuerpo de luz igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, eso es luz de Dios, luz divina. Ahora podemos ver que en el programa de la creación, el ser humano está compuesto por los diferentes elementos que contiene la tierra y también por luz cósmica, y por eso es que se le van apagando los rayos de luz, los 4 rayos de luz, y el ser humano luego tiene que morir. Pero si Adán hubiera esperado y Eva a que el verbo y el árbol de la vida, Jesucristo, se hiciera carne, entonces comerían del árbol de la vida y vivirían eternamente. No verían muerte. Pero ya Dios sabía todo lo que iba a suceder. Por lo tanto, no podemos lamentarnos de lo que sucedió en el pasado. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida y de comer nosotros del árbol de la vida que está a la disposición nuestra, el cual es Cristo. Creer en Cristo como nuestro Salvador, creer en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, y recibirlo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo, es estar comiendo del árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, y para el día postrero Cristo, el árbol de la vida, estará nuevamente en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Vendrá manifestado en carne humana, pero el estado en Espíritu Santo en medio de su iglesia, de edad en edad, dándonos a comer del mensaje del Evangelio de la Gracia, el mensaje que gira alrededor de la primera venida de Cristo, el mensaje que gira alrededor de la venida del árbol de la vida hecho carne en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ha comido del árbol de la vida y ha recibido vida eterna. Y ya no andará en tinieblas, mas tiene la luz de la vida eterna. Y para el día postrero comeremos también del árbol de la vida en su segunda venida. Comeremos de la segunda venida de Cristo para obtener nuestra transformación y los muertos en Cristo obtener la resurrección en cuerpos eternos. Ahora podemos ver este misterio del orden de la creación, tanto en la creación física que ocurrió miles de años atrás, cuando Dios creó la tierra y cuando Dios creó al ser humano en la tierra, y ahora podemos ver también el orden de la nueva creación, donde Dios está creando una nueva raza, y esa nueva raza está compuesta por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, nacidos de nuevo, creyentes en Jesucristo, redimidos por la sangre
de Jesucristo. Y Dios va también a restaurar, a redimir este planeta Tierra. Luego del reino milenial, vean ustedes, en la gran tribulación, el planeta Tierra recibe el día ardiente como un horno. Eso es fuego atómico que se va a desatar. Y eso es las primicias para el planeta Tierra. Pero después del reino milenial y después del juicio final, este planeta Tierra será encendido en fuego, pero nosotros estaremos en otra dimensión, no hay ningún problema. Pero este planeta Tierra arderá en fuego hasta que sea purificado. Y no sabemos si será un día, un mes, un año, 100 años, 1000 años o 1.000.000 de años. Pero no tendremos problemas. Tendremos un cuerpo eterno y glorificado, con el cual podemos estar en otras dimensiones. En lo que pasa ese bautismo de fuego, fuego físico y fuego espiritual. En lo que pasa ese bautismo de fuego en este planeta Tierra, nosotros pues estaremos en otra dimensión. Hay otras dimensiones y también hay otros planetas. No tendremos ningún problema. Y nuestro cuerpo puede pasar a otras dimensiones y puede ir a otros planetas o a otras galaxias sin ningún problema cuando tengamos el nuevo cuerpo. Porque seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Él se fue de aquí y vean ustedes, no necesitó ni un avión ni un cohete. Y fue hasta la séptima dimensión, hasta el trono del Padre. Así es que no tendremos problemas para ese tiempo cuando este planeta Tierra esté pasando por esa etapa. Cuando esté pasando por esa etapa, pues van a estar siendo quemados los que serán echados al lago de fuego. Y el planeta Tierra completo estará como un lago de fuego encendido y estarán siendo quemados los que tienen que ser quemados. Pero luego de cierta cantidad de tiempo, no sabemos cuántos años o miles de años o millones, luego regresaremos a la tierra, pero no tendremos prisa. Podremos esperar que se enfríe. No tendremos prisa. Y aun si tuviéramos que venir estando encendido en fuego, tampoco tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo eterno y glorificado es inmortal. Ni el fuego, ni las bombas atómicas, ni nada lo puede destruir. Así es que no tendremos problemas en ningún momento cuando ya tengamos el nuevo cuerpo. Los problemas los tenemos ahora mientras estamos en este cuerpo mortal, corruptible y temporal. Y este es el tiempo en que le tenemos que demostrar a Cristo que lo amamos con toda nuestra alma y que le somos fieles y que comemos del árbol de la vida eterna todos los días de nuestra vida, escuchando su voz y sirviéndole todos los días de nuestra vida. Estamos comiendo del fruto de Cristo, del fruto del árbol de la vida. Y eso nos asegura vida eterna para todos nosotros. Ahora podemos ver todo este programa y orden de la creación. Ahora enfocamos principalmente este orden de la creación a la nueva creación, que es en la que nosotros estamos. Porque la creación terrenal, vean, va en decadencia cada día, y el juicio divino va a venir sobre la creación terrenal que comenzó con Adán. Pero para la nueva creación
lo que viene es una gran fiesta en el cielo llamada la cena de las bodas del Cordero. Por eso es importante pertenecer a la nueva creación de la cual Jesucristo es la cabeza. Y ahora hemos visto el orden de la antigua creación y de la nueva creación. Y le pedimos a Cristo que nos ayude y nos guíe en esta vida, en nuestros días terrenales, y que nos cuide y que también nos use grandemente en su obra. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya hemos visto el orden de la creación, y cuando estemos en el nuevo cuerpo, ver ustedes los ángeles de Dios en sus cuerpos teofánicos será algo tan sencillo como vernos nosotros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tendremos las dos conciencias juntas y podremos ver en otras dimensiones. Ahora, vean la bendición tan grande que Dios tiene para todos nosotros. Bueno, vamos a dejar por aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, y así darle gracias a Cristo nuestro Salvador por sus bendiciones y por colocarnos en la nueva creación. La nueva creación que está encabezada por Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches.